Si este vídeo de YouTube te ha encontrado es porque necesitabas escucharlo. Ahora mismo estás empezando en el mundo de Salesforce. Se abre un mar de posibilidades increíble a tu alrededor y lo único que necesitas es enfoque. En el día de hoy te voy a contar la experiencia que viví yo o lo que me hubiera gustado escuchar a la hora de empezar y continuar mi carrera dentro del ecosistema de Salesforce. En un universo tan grande, lo normal es perderse. Así que vamos a ir poco a poco. Ya sea que tu contexto es que acabas de terminar un módulo de DAO, de informática, que vienes a lo mejor del mundo del marketing o que simplemente estás transicionando tu carrera de cualquier otro ámbito laboral a ser administrador Salesforce. En este vídeo te voy a dar las claves que me hubiera gustado tener a mí cuando empecé. Dicho esto, vamos poco a poco, primero el uno, después el 2. Vamos a ello. Dentro del ecosistema Salesforce, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de mochila profesional. Este concepto al final es toda la suma de experiencias que llevamos acumulada hasta llegar a este instante. Algunos tienen mucha más experiencia en el campo de la consultoría, por ejemplo, porque ya es gente senior o ya dentro del propio campo de Salesforce, pues llevan recorridos muchos más años y os pueden servir de guía. Pero dentro de todos estos conocimientos, pues hay gente que entrando en el mismo momento en el mundo de Salesforce, pues a lo mejor viene de marketing. Viene simplemente de que es un usuario de la propia herramienta de Salesforce y quiere dar el paso a ser un administrador. Pues tendrá muchos conocimientos de negocio, de un poquito cómo se usa la herramienta, pero no de las tripas, ¿vale? Es una mochila profesional totalmente diferente a alguien que, por ejemplo, también viene de informática, con un perfil más técnico, de hacer un módulo de aplicaciones. Son gente muy diversa que toda tiene cabida en el ecosistema de Salesforce, ¿vale? Solo hace falta encontrar ese puzzle donde nosotros encajamos a la perfección. Ahora mismo, teniendo en cuenta esa mochila profesional de la cual estábamos hablando, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos. Es lo más importante. Saber que la palanca más grande o la llave que vamos a tener para entrar en este ecosistema va a ser o buscar algún proyecto de voluntariado de Salesforce que para ello o nos enseñarán o aprenderemos un poquito a trompicones con ese proyecto. Ya digo, suele ser más o menos raro encontrar este tipo de proyectos, pero existen, así que podéis echar un ojo. Y por otro lado es la certificación de admin, ¿vale? Esa certificación de Salesforce Admin es como la base que seguramente van a pedir en todos los puestos de trabajo a los que vayáis a tocar la puerta si queréis entrar en el ecosistema de Salesforce. Tiempo estimado, aproximadamente 6 meses, un año, 2 años, depende un poquito de vuestro ritmo de estudio y de el tiempo que tengáis para poder dedicarle a la herramienta. Si bien, si ya contáis con un puesto de trabajo dentro del ecosistema, os va a ser muchísimo más sencillo estudiar y enfocaros en sacar la certificación porque al final, si estás trabajando día a día con la herramienta, es mucho más fácil asimilar conceptos y, bueno, tengamos en cuenta que ya estás estudiando de por sí 8 horas porque estás trabajando con la herramienta 8 horas. Entonces, más o menos podemos decir que para la certificación de admin esas horas de trabajo, ya sea como usuario o configurando cosas, aunque sean leves, nos sirve porque nos preguntan de lo más básico. Tenéis que buscar dentro de Trailhead, de toda esa maraña de cursos que hay enorme dentro de la plataforma, es importante centrarse en el Trail Mix de admin que te ya dan de por sí la plataforma de Trailhead. Cuando vas a entrar a la certificación, te recomienda un curso de admin. Bien, pues si no lo encontráis, por lo que sea, dejadlo en los comentarios y os puedo redirigir el enlace sin problema. Ahora bien, dentro de esa certificación, ¿vale? Diferenciamos dos cosas importantes, que es lo que vamos a aprender y lo que vamos a estar utilizando. Muchos conceptos van ligados, pero si podemos enfocar o entender los conceptos como una parte en concreto del ecosistema, lo que tenemos que tratar de aprender son 6 conceptos clave. Lo primero, el modelo de datos, tener en cuenta cómo funciona Salesforce de por sí en el manejador de objetos, campos, tipos de campos, relaciones, cómo se van a construir, etcétera, ¿vale? Eso es la parte
1 principal y primordial, debemos empezar por ahí. La parte 2 va a ser seguridad y perfiles. Al final, cuando ya tenemos concretamente nuestros objetos construidos, nuestro modelo de datos, ahora vienen las preguntas de ¿quién debe acceder a este objeto? ¿Quién debe acceder a este campo? ¿Es de solo lectura, de escritura? ¿Cómo podemos añadir una capa extra a nivel de permisos, como por ejemplo sacar permisos de ese perfil y trasladarlos a un permission set, que es una configuración diferente, ¿vale? Para poder hacerlo más modular. Nuestro siguiente paso dentro de toda esta estructura que hemos comentado sería ir a comprender los modelos de página, ya sea page layout, line in record page, ¿vale? Son dos cosas similares pero muy diferentes entre sí, que no deja de ser la visualización de esos registros, ¿vale? Al final esto lo configuramos también desde el propio Object Manager, pero es importante dar énfasis de qué podemos y qué no podemos hacer. El siguiente punto, ya evolucionando nuestra carrera, sería incluso empezar a trastear con los flows. Ya sea de flows de pantalla, flows que se activan mediante botón, flows automáticos o trigger flows, que estos al final son los que se ejecutan pues, cuando se crea, cuando se actualiza un objeto. Y ya como quinta parte podemos decir es el uso o la construcción de reports y dashboards, ¿vale? Para visualizar todos esos datos y todas esas automatizaciones que estamos construyendo o que hemos construido en las primeras partes, ahora las exponemos de forma que podemos explotarlas a la hora de tomar decisiones para nuestra organización. Y ya por último, la perla, si queremos completar nuestra formación como admin, debemos enfocarnos en código Apex, Lightning Web Components, etc. ¿Vale? Esto no deja de ser el código real, como quien habla de Java, de C++. El código en sí que trabaja Salesforce, el lenguaje es Apex, que bueno, aprendemos, pero no es estrictamente necesario para la certificación de admin. Digamos que es la guinda del pastel. Bien, ahora que tenemos entonces claro el camino que tenemos que seguir, ¿cómo vamos a completarlo? ¿Vale? Vamos a ir estudiando etapa por etapa y vamos a ir asimilando conceptos, pero tengo dos recomendaciones clave para vosotros para que podáis incluso asimilar todo eso muchísimo más rápido. Lo primero y número uno, es importante hacer super batches, ¿vale? Va a parecer algo más complicado, más tedioso, que no te da la sensación de avanzar tanto, pero es que es un tipo de trailhead, un tipo de curso en el que te pones en un caso real de negocio que te puede pasar y es que a veces la realidad es tan parecida a esos cursos que se plantean que de verdad que son casos que están narrados de forma que parece algo que te puedes encontrar en un entorno laboral, ¿vale? Entonces, recomendación absoluta, hacer los superbatches porque os van a ayudar muchísimo a asimilar todos esos conceptos que hemos ido nombrando de el camino deseado, ¿vale? Hay superbatches literalmente para todo, hay muchos, pero son solo las piezas clave las que realmente vamos a conseguir asimilar el conocimiento aplicándolo en esos superbatches, ¿vale? Porque si no, a veces es simplemente un concepto que queda ahí en el aire y no terminamos de asimilarlo hasta que realmente entramos a practicar. De forma adicional, siempre que podáis, algo parecido a estos superbatches es hacer proyectos personales o ideas, implementarlas dentro del propio Salesforce. Desarrollar muchísimo más nuestro conocimiento dentro de la plataforma. Por ejemplo, quiero aprender el tema de código Apex. ¿Cómo puedo hacer código Apex? Bueno, pues podéis hacer algunos trailheads, pero si queréis probar cosas, no frenéis vuestra necesidad de saciar el conocimiento porque al final esos proyectos personales os van a resolver muchas dudas que a lo mejor no se han planteado en ningún trailer, ¿vale? Y más importante, cogiendo ese ejemplo del código, ¿no? De código Apex, de cómo se hacen las cosas, pues lo mejor es ponerse manos a la obra, arremangarse y desarrollar. Bien, entonces una vez tenemos todos estos conceptos aprendidos, los hemos practicado ya sea con superbatches, con trailheads o con proyectos personales, el siguiente paso es presentarse a la certificación, que al final es un examen tipo test de unas 60 preguntas aproximadamente y simplemente pues estudiar. La verdad es que buscando preguntas de examen
en Internet os podéis encontrar un montón. Utilizando la palanca de la guía os podéis generar preguntas de tipo test de Salesforce Admin, de cualquier certificación prácticamente. Os recomiendo que no uséis esto mucho porque hay veces que suele fallar, pero hay a patadas. El punto clave, cuando vamos a entrar en un puesto laboral, aquí, por lo menos de lo que yo viví y lo que haría a día de hoy, os recomiendo encarecidamente que continuéis estudiando para aquello para lo que necesitáis implementar en el trabajo. ¿Vale? Si conseguís el puesto de Salesforce dentro del ecosistema, un puesto de admin, un puesto de developer o lo que sea, porque ya sea porque vuestra empresa empieza a utilizar el CRM o porque conseguís ese puesto en una entrevista, reforzar las cosas con las que estáis trabajando. No vayáis en otra dirección en contra de vuestro contexto laboral, ¿vale? Reforzar esa mochila con lo que vais aprendiendo en el trabajo, pero ir un poquito más adelante en esa línea. Si estáis implementando la nube de service, ¿vale? O la nube de sales, estudiar cosas relacionadas con esa nube. No vayáis a otra, ¿vale? Porque eso lo único que va a provocar a corto plazo es que os disperséis, que tengáis el pensamiento en dos direcciones diferentes y es mucho mejor si vuestra línea laboral, ahora que tenéis el puesto, que estáis 8 horas trabajando en ese ambiente, en esa nube, en ese desarrollo concreto, ir a estudiar eso. No os diversifiquéis porque es algo que a mí me pasó, que a día de hoy pienso que si hubiera estado más centrado en solo esa nube, solo ese proyecto, en vez de estar estudiando, digamos, en paralelo otras nubes, otras funcionalidades, otros productos dentro de Salesforce, a día de hoy tendría una mochila que no es exactamente la que tengo, pero bueno, no estoy desagradecido, solamente os recomiendo que os enfoquéis porque os vais a potenciar muchísimo más tanto vuestro conocimiento como vuestra posición dentro de. Así que sin más, lo único, no os frustréis, pensad que dentro de este mismo ecosistema hay un montón de puestos de trabajo, ya sea como especialista, generalista, business analyst, dentro del equipo de marketing, solo como admin, ¿vale? Hay una cantidad de puestos muy diversos que entran muchos perfiles diferentes y recuperando el tema de la mochila profesional, todos tenemos cabida y ahora mismo mi recomendación es que alimentéis vuestra mochila profesional con el proyecto en el que estáis trabajando ahora. Dicho esto, espero que os haya gustado, que os haya ubicado un poquito la idea de cómo empezaría yo a día de hoy en el universo de Salesforce y que os quedéis aquí conmigo para el resto de vídeos porque vamos a estar hablando mucho de cómo progresar en ese ecosistema, cómo guiaros poco a poco, si habéis empezado hace poco en este mundo, en cuál es o cuál creo que es la mejor dirección en base a mi mochila profesional. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.